Os invito a que busquéis un texto bíblico que se encuentra en el Salmo 139. Salmo 139. Que en un libro que aprecio mucho, que tengo en casa, que es sobre anatomía y fisiología del sistema nervioso, pues mi esposa me lo regaló porque sabía que me atraía mucho ese libro. Es un libro caro, ciertos libros de medicina y psicología son caritos, y entonces me lo regaló en una situación especial, no me acuerdo ahora bien, pero me hizo ese regalo, y entonces ella puso este texto en la dedicatoria, que es el texto que vamos a leer ahora, y que va muy en relación con lo que vamos a tocar. Dice en el versículo 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo, porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo, y mi alma lo sabe muy bien. O sea, es una idea preciosa, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un prodigio de Dios. Todos nosotros. Un prodigio de Dios. Y entonces, bueno, vamos a hablar ahora precisamente de lo que nos hace más prodigiosos, dicho en sentido humilde, ¿no? No es que nos estemos ahora enalteciendo por ser un prodigio, sino que le damos gloria a Dios por lo que ha hecho, ¿verdad?, en la creación, lo que ha puesto en nosotros, la mente, el cerebro. Y bueno, pues vamos a ver el cerebro, nuestra principal herramienta. Hay muchos tipos de herramientas, ¿verdad? Podemos ver aquí pues, de jardinería, podemos ver de albañilería, podemos ver de carpintería, de cirugía también, incluso pues, estos materiales ya de tipo informático. Cualquiera de estas herramientas, hermanos, es relativamente sencilla en comparación con el cerebro. Entonces, nosotros, ¿verdad que cuando tenemos una profesión tenemos que conocer, ¿qué tenemos que conocer? Las herramientas. Si no, difícilmente un albañil, si no conoce sus herramientas y cómo funcionan y tal, muy difícil será que pueda hacer su trabajo de una forma adecuada, y así en cualquier profesión, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros necesitamos conocer esa herramienta que es nuestro cerebro. Hemos de ser conscientes de que eso no le compete solo al neurólogo, o al psiquiatra, o al psicólogo, o al neurofisiólogo, o al neuropsicólogo, que hay tantos nombres, nos compete también a cada uno de nosotros. Conocer esta herramienta. Esta herramienta que decíamos es el top, es el máximo de la creación de Dios aquí en esta tierra. Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla muy bien. Satanás la conoce muy bien. Podríamos decir que de hecho es el segundo psicólogo mejor no, palabra mejor con Satanás, pero más conocedor, el psicólogo más preparado después de Dios. Conoce la mente humana de una forma extraordinaria. Fijaos, esto es una cita de la hermana White, y esta es otra cita de la hermana White también. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que los rigen. Otra cita también, tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. Son citas de la hermana White. Y tenemos escrito aquí, que podemos leer, nuestro cerebro se rige con mecanismos diferentes y muy complejos, distintos, por ejemplo, al de una mano o a un pie. Y yo le voy a pedir la colaboración a Esther. Esther, ¿puedes venir un momentito, por favor? Sí. Si lo hacemos un poquito más dinámico. Vamos a ver. Yo he llamado a Esther... Es difícil, ¿eh? Tranquila. Yo he llamado a Esther. ¿Has tenido algún problema para venir? ¿Las piernas? No. Las piernas te han respondido bien, los pies, tal, vale. Si yo te digo, por favor, ¿puedes coger la Biblia un momentito? Vale, como no tienes ninguna dificultad a nivel locomotor y tal, has podido coger la Biblia. ¿Has tenido algún problema? Ninguno. Sin problema.
Ahora, cuando tú, por ejemplo, por la noche estás preocupada, en alguna ocasión que estarás preocupada, y entonces te vienen pensamientos, ideas recurrentes, y hay una cosa que no te la quitas de la cabeza, y tú le dices a tu mente, oye, no pienses en esto. ¿Te hace caso como la mano o el pie? En absoluto. Pues eso indica que el cerebro es totalmente diferente a otras partes de nuestro cuerpo. Es como si tuviera vida propia. Totalmente. Entonces, si no conocemos ciertas cosas, vamos en inferioridad de condiciones. Era eso. Solo. Solo era eso. Gracias, Esther. O sea, esto, ¿verdad?, nos tiene que hacer conscientes de la importancia que tiene que conozcamos cosas que conciernen a nuestra mente, a cómo funciona nuestro cerebro. Porque efectivamente, yo no quiero pensar y aún pienso más. No me quiero angustiar y mi cerebro va. Ya no digamos cuando hay un problema, digamos ya, pues que uno está en una situación de depresión o de ansiedad o en cualquier otro cuadro que pueda ser un poquito más de mayor entidad. O sea, el cerebro va por su cuenta, ¿eh? Bueno, muy bien. Por lo tanto, es muy diferente. Así lo expresamos de una forma gráfica. Leemos de nuevo la cita que la hemos referido en un par de ocasiones, y que a mí es que me encanta esta cita, de Santiago Ramón y Cajal. Todo ser humano, si se lo propone, a pesar de que el cerebro va como va, lo que hemos dicho, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Bueno, nosotros tenemos que creer en eso, es que es así. Y además si contamos con Dios, con el Espíritu Santo, o sea, tenemos que tenerlo incluso aún más presente. Hay otra cita también de Séneca en este caso que dice, como el suelo no puede dar frutos si no se cultiva, la mente sin cultivo tampoco puede producir. Entonces yo tengo que saber cómo alimento, cómo cultivo, qué hago con mi mente para que realmente pueda darme el mejor resultado. Y aquí tenemos el texto que nos acompaña ya desde el principio, Romanos 12:2, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Lo cual esto es como una indicación divina, pero al mismo tiempo nos está diciendo que es posible renovar la mente, ¿cierto? Si no, no nos lo pediría el Señor. O sea, es algo fantástico que nos da confianza en que podemos hacer esto realmente. Entonces, aquí tenemos, fijaos, el poner esta imagen o este vídeo, el cerebro y el universo son sorprendentemente parecidos. ¿Qué os parece el universo? Tremendo, ¿no? Es algo tremendo. ¿En qué se parecen el cerebro y el universo? Un equipo de científicos ha encontrado muchas similitudes entre la red cosmológica y la neural. Un equipo de científicos de la Universidad de Bolonia, Alemania, ha comparado dos de los sistemas más complejos de la naturaleza, la red neuronal de nuestro cerebro y la red cósmica de galaxias del universo, que han descubierto que son increíblemente parecidas. ¿Os imagináis, hermanos, lo que tenemos aquí en nuestro cráneo? Tenemos un universo en complejidad. Es algo tremendo. Vamos a ver algunas características de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ese universo que estamos diciendo, cabe en 1.200-1.400 gramos. El 2% de nuestro peso corporal. La extensión de la corteza cerebral son unos 2 metros cuadrados. Solo que Dios lo ha hecho de forma que está todo plegadito, plegadito, plegadito para que quepa en esa superficie. En el encéfalo hay 86.000 millones de neuronas. Cada neurona puede tener de 10.000 a 50.000 conexiones. Un milímetro cúbico tiene 50.000 a 100.000 neuronas y más de 1.000 millones de conexiones. 1 billón de neuroglias, que son otras células nerviosas que sirven de sostén para reparación, para alimentación de las neuronas, y suponen el 95% de las células nerviosas. Fijémonos, he puesto aquí ahora en rojo 1.200-1.400 gramos. ¿Vale? Lo resaltamos ahí. Con eso, el cerebro trabaja a 15 vatios de potencia, que, bueno, podría ser suficiente para encender una bombillita de muy bajo voltaje. Y con eso, hermanos, con 15 vatios,
Nuestro cerebro piensa, siente, desea, proyecta, percibe, interpreta, emite órdenes, controla los movimientos, intuye, imagina, resuelve problemas, crea, elabora el lenguaje, observa, se autoobserva, nos relaciona con los demás, aprende, memoriza, recuerda, olvida y además tiene facultades espirituales. Bueno, muchas veces damos por hecho, utilizamos nuestro cerebro, pero no somos conscientes, ¿verdad?, de lo que es la obra creadora de Dios. Una complejidad realmente extraordinaria. En el encéfalo tenemos 86.000 millones, pero es que además el Señor ha hecho que tengamos en el corazón. En el corazón tenemos unas 40.000 neuronas. Y en el intestino tenemos 200 millones de neuronas, en el intestino. La hermana White habla mucho, ¿verdad?, del intestino, del aparato digestivo y la importancia de la vida psíquica de las personas. Bien, el primer consejo, porque vamos a poner así como unos pequeños consejos, el primer consejo es que debemos ser, ¿qué? Agradecidos. Debemos ser agradecidos a Dios. La gratitud, por cierto, es una de las emociones más saludables que pueden existir. Si nosotros como cristianos, en la escuela sabática hablábamos un poquito de la gratitud, ¿verdad? Salía en el tema. La gratitud es de las emociones que cuando la cultivamos en nuestro cerebro, es como si lo nutriéramos positivamente. De hecho, el plan de Dios está basado en la gratitud. No es que vosotros me hayáis amado a mí, sino que yo os he amado a vosotros primero. Y eso es lo que mueve una dinámica espiritual de gratitud que nos lleva a poder servir a Dios de una forma grata, agradable. Hay de hecho un texto que, para mí hay muchos textos en la Biblia, ¿no?, sobre la gratitud, pero hay uno que a mí personalmente me gusta especialmente. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Cuando servimos a Dios desde la gratitud, no desde la obligación, no es desde de la legislación, realmente nuestra vida cristiana se convierte en una vida agradable, bonita. Y lo primero que tenemos que ser es agradecidos a Dios por nuestra creación y también por nuestra redención. Bien, nosotros cuando fuimos creados con unas características que son comunes a muchos animales. Instintos, emociones, razonamiento. ¿Razonan los animales? ¿No? A ver, ¿hay dudas ahí? Mirad, si ponemos aquí una ristra de plátanos y traemos un chimpancé y le ponemos unas cuantas cajas por aquí y ve que salta y no llega, ¿qué va a hacer el chimpancé? Va a poner las cajas una encima de la otra y se va a subir y se va a comer los plátanos. Son formas de razonamiento. Es verdad que lo primero que nos sale es, pues no, pero sí, tienen razonamiento, resuelven problemas. Es verdad que no en el nivel nuestro, no en el nivel nuestro. Evidentemente Dios nos ha dado a nosotros una capacidad mayor, pero ellos tienen también, ciertos animales, capacidad de razonamiento. Pero hay otras características que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, en tanto que somos imagen y semejanza de Dios, lo cual ningún otro animal ha sido creado así. Y aquí tenemos estas capacidades especiales. La autorreflexión. ¿Qué es la autorreflexión? La autorreflexión es que yo puedo estar hablando y puedo estar pensando sobre lo que hablo. Yo puedo estar pensando y puedo analizar mis propios pensamientos. Eso no lo puede hacer ningún otro ser en esta tierra. Eso es algo valiosísimo. Que tú puedas tener esa capacidad de introspección, que puedas analizarte, que puedas corregirte, que puedas decir, uy, pues no, esto no. Esa capacidad es algo maravilloso. Otra característica es el desplazamiento en el tiempo. Nuestro cerebro permite que nos desplacemos en el tiempo. Un animalito, por ejemplo, un perrito, está limitado en el exiguo presente. Yo puedo irme hacia el pasado, retomar experiencias, reflexionar sobre cosas que viví, sobre errores que cometí, por ejemplo, y puedo proyectarme hacia el futuro, puedo hacer planificación, puedo organizar el futuro en función de unos objetivos. Eso es algo maravilloso. Eso es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios se mueve desde la eternidad hasta la eternidad. Dios conoce su obra y nosotros tenemos esa facultad. Podemos prever consecuencias. ¿Es importante esto?
que tú hagas algo, que tomes una decisión, que digas algo y puedas prever el resultado que puede dar aquello que estás haciendo o diciendo, es también muy importante. Libre albedrío. Tienes la capacidad de tomar decisiones. Y sobre todo, hermanos, tenemos que estar muy agradecidos a Dios, porque nos ha dado la capacidad de la espiritualidad. Eso no lo tiene ningún otro ser. En esta tierra, ningún otro ser. Dios nos ha dado la capacidad, a través de la espiritualidad, de conectar con lo divino, de sentirnos llamados, tocados por el Espíritu. Podemos conectar, podemos hablar, podemos escuchar, expresar, comunicarnos espiritualmente. ¿Sabéis? Hace no muchas semanas, a mí me gusta sistemáticamente ir leyendo investigaciones, cosas y tal, o viendo materiales que tienen que ver con el sistema nervioso, endocrino, en fin, con el ser humano en general, la espiritualidad, etc. Y escuchaba un neurofisiólogo de gran, en fin, de relieve, una persona, y me llamaba la atención una cosa que yo no conocía. Decía, si nosotros vemos una neurona de un ratón y vemos una neurona de un chimpancé y vemos una neurona de un ser humano, no somos capaces de distinguir la diferencia. Yo cuando escuché esto, digo, wow, porque yo he estudiado, bueno, cualquier persona que está en psicología, en enfermería, en medicina y tal, pues estudiamos las neuronas, ¿no? Las mitocondrias, el aparato de Golgi, en fin, todo esto, pero que no se pueda distinguir la diferencia de una neurona. Y este hombre se planteaba, mi investigación es saber, comprender qué es lo que nos hace humanos. Claro, yo le veía en la pantalla, ¿no? Pero hubiese dicho, oye, que es que Dios nos ha creado. Claro, porque no podemos entender estas cosas cuando creemos, cuando sabemos que Dios es el creador. Pero es realmente impresionante cómo el Señor ha puesto la espiritualidad en el sistema nervioso del ser humano y la posibilidad tan extraordinaria que eso conlleva. Bien, pues vamos a ver algunas claves para un mayor beneficio a nivel de este sistema nervioso tan extraordinario que se une al sistema endocrino, hormonas y nervios, produciendo el milagro que se genera en nuestro interior. Aquí tenemos un cerebro y hay un personaje que es un clásico de la psicología, Corbinian Brodmann, que este hombre hace ya muchas décadas hizo un diseño, una separación, o sea, una distribución de zonas cerebrales. Bueno, es tan bueno el trabajo que hizo que prácticamente de las zonas que él estableció, pues se han modificado unas pocas, pero son 50 y tantas, 52, 54, no recuerdo bien, y se mantienen ahí. Y eso nos ha permitido comprender cosas bien interesantes, bien interesantes. Y yo ahora voy a pedir, Eloy, ¿puedes venir por favor un momentito? Vamos a ver, yo le voy a dar un abrazo a Eloy, ¿vale? Yo le voy a dar un abrazo a Eloy y le voy a decir algo, le voy a decir que la aprecio. Nos conocemos desde hace muchos años, Cuando a mí me dieron, bueno, ya el primer destino pastoral, yo era ya mayorcito, estaba bien madurete. De hecho, yo no contaba con ser pastor, yo estaba en la psicología, en fin, el tema. Y el Señor me llamó muy poderosamente, no pude decirle que no. Y entonces con 45 años me mandan de coordinador de jóvenes en Barcelona. Y yo decía, madre mía, ¿qué hago yo? Soy un carrozón ya. Bueno, había trabajado con jóvenes ya de jovencito, ¿no? Pero no en ese tiempo. Y entonces fue uno de los regalos que Dios me dio, ser coordinador de jóvenes en la zona de Cataluña. Entonces nos conocimos, él y tal. Entonces le puedo decir con toda franqueza que le aprecio, y es verdad, me ha dado una gran alegría verlo de nuevo, ¿no? Entonces yo te voy a dar un abrazo y te digo, te aprecio, Eloy, te aprecio. Bueno, pues fijaos, lo que ha pasado aquí ahora es una cosa bien interesante. Aparte del abrazo mismo, la información visual que entra a mi cerebro y al de Eloy va a una velocidad diferente al oído.
sea, yo he dicho te aprecio y Eloy me ha dicho yo también, y eso va a una velocidad diferente. El tacto va a una velocidad diferente también. Los sentidos llevan una velocidad diferente, pero en nuestro cerebro hay un mecanismo que lo va integrando. Es interesante esto, ¿eh? Es interesante. Bueno, ya está, Eloy, gracias. Muchas gracias. O sea, lo va integrando. Fijaos qué interesante porque, y veremos la utilidad de esto. Vemos esta zona del cerebro que está marcada ahí con las flechas, es la zona donde se integran los sentidos y entonces dan mucha fuerza a lo que experimentamos. Eso nos dice que cuando nosotros utilizamos la parte manual, utilizamos la parte visual, la parte auditiva, incluso la olfativa, todo esto potencia muchísimo el impacto de nuestras experiencias, incluso a nivel del aprendizaje, y eso, por ejemplo, luego cuando hablemos del sistema devocional, todo eso tiene que ver. A mí me entra un estímulo por la vista, se va a la zona visual primaria, que está en la zona occipital, luego pasa a la zona baja de la zona parietal, ahí la interpreto, de ahí pasa al sitio que estamos diciendo ahora, se conecta con la amígdala, con el hipocampo, o sea, Dios ha hecho ahí algo maravilloso. Entonces, siempre que podamos trabajar, hacer, elaborar cosas donde funcionen distintas vías de entrada por los sentidos, nosotros vamos a ganar en efectividad, en aprendizaje y en experiencia. Y eso sirve para la lectura, para el aprendizaje y para la experiencia misma de la vida. Bueno, avanzamos. Por lo tanto, el consejo número 1 que decíamos es: la riqueza estimular a nivel multimodal es muy, muy importante. Si ahora vemos otro concepto, los 3 cerebros. Todos vosotros tenéis 3 cerebros, bueno, es una manera de decirlo, no es que tengamos de repuesto, es el mismo, pero en 3 partes. Uno es el cerebro reptiliano, vamos a verlo aquí en las imágenes. Tenemos la parte roja, a ver, la parte que está en rojo es la parte que nos permite mantener la vida, la respiración, la temperatura, el ritmo cardíaco, en fin, todo esto, el funcionamiento de los órganos internos y tal, es la parte baja de nuestro cerebro. Luego tenemos la parte emocional y luego tenemos la parte de la corteza cerebral. Aquí, yo creo que del cerebro, a mí personalmente me apasiona todo, pero esta parte, hermanos, lo que hemos comentado en algún momento, que es el sistema límbico, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, deseos, y eso es algo maravilloso. Eso junto con el córtex prefrontal, que luego lo veremos un poquito, son verdaderas maravillas. Entonces aquí, decimos aquí, así resumiéndolo y simplificándolo mucho, podríamos decir que el tallo encefálico nos mantiene vivos, el sistema límbico aporta emociones, el aprendizaje y la memoria, y el neocórtex, el pensamiento, la reflexión y la planificación. Por lo tanto, como consejo 2, podemos decir, tengamos buenos pensamientos para tener buenas emociones. Esto lo comentamos ayer un poquito, es muy importante. ¿Recordáis el texto de Proverbios? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tenemos, queridos hermanos, que cuidar mucho nuestros pensamientos. Filipenses nos dice, ¿verdad?, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que es de bueno. En eso pensad. Es muy importante, hermanos, la forma de cuidar nuestro cerebro, de una forma muy importante, es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Que además, decíamos, se alimentaban nuestros pensamientos de aquello que veíamos, de aquello que leíamos, de aquello que poníamos delante de nuestros sentidos. Aquí hay una imagen, Daniel Siegel, hay un libro que se titula El cerebro del niño, que es muy bueno, muy recomendable, y a los papás, yo creo que para los papás, sobre todo de niños pequeños, es muy importante que ese libro se tenga presente, se pueda leer y se pueda hablar en pareja, porque es muy bueno. Entonces, este autor, que es un clásico de la psicología, utiliza una imagen.
pone, tal como vemos ahí, pone la muñeca como si fuera el tronco encefálico, luego pone el córtex cerebral, serían los dedos, y el dedo gordo sería el sistema límbico. ¿Veis la imagen? Cómo hace la importancia que tiene que dominemos con nuestro sistema cognitivo las emociones. Y de esta forma funcionamos adecuadamente. Cuando eso está así desarbolado, pues volvemos un poquito al concepto del árbol que decíamos, con las raíces hacia arriba. Es una imagen gráfica que él establece: tronco encefálico, sistema límbico, emociones, cognición, corteza cerebral. Bueno, en la corteza cerebral tenemos sobre todo el CEO del cerebro. ¿Sabéis lo que es un CEO? El CEO es el que dirige, ¿verdad?, en una empresa, es el que coordina, es el que lleva un poquito el control de todo. Y ya comentamos, ¿verdad?, cómo el córtex prefrontal, esta parte de nuestro cerebro, es una parte fundamental, debe ser la que reina, y veíamos las características que tenía el córtex prefrontal. Córtex prefrontal, todo el cerebro trabaja para él. Y nosotros tenemos que cuidar este córtex prefrontal de una forma exquisita. Sobre todo, una forma muy buena para alimentar nuestro córtex prefrontal es la lectura. La lectura. Así como, por ejemplo, la televisión, no digamos ya el TikTok. El otro día estaba escuchando a Marian Rojas Estapé, que la conoceréis, esta hija de un psiquiatra muy famoso y que ella misma es una persona ya de mucho prestigio. De hecho, leía que es la autora más vendida en España, sus libros, tiene libros muy interesantes. Bueno, pues ella estaba hablando de cómo se estaba encontrando con unas adicciones tremendas con el uso del TikTok. Porque el TikTok, ¿qué hace? Que te coge, que te gusta a ti el fútbol, te empieza a meter ahí cosas de fútbol, y entonces, entre unas imágenes y las siguientes, ¿cuánto tiempo? Ninguno. Pam, 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 pam. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que no hay reflexión. No hay reflexión. Es un estímulo continuamente generando ahí dopamina, chispazos de dopamina, y genera una adicción tremenda. Lo que permite alimentar el córtex prefrontal, que es lo más importante que tenemos, bueno, todo es importante, pero eso es que es capital para nosotros, la lectura con reflexión. La lectura con reflexión. Y también el diálogo con personas hablando de temas que sean buenos. Eso alimenta la parte más noble de nuestro cerebro. La reflexión, hermanos, es capital. Estamos en un tiempo donde se da mucha información por todas partes, buena, mala, de todo tipo, pero se invita muy poquito a la reflexión. Luchan todos por nuestra atención, porque nuestra atención es dinero, es el paso previo para el consumo. Y todo es atención, y generar dopamina, para que tú tomes las decisiones que quiere la persona que está promoviendo esto. La lectura serena, no digamos la lectura de la palabra de Dios, la lectura del Manajuay, la lectura de buenos libros, y reflexionando. Tierno Galván, que fue un político de mucho prestigio y muy apreciado en España, decía que las personas teníamos que leer como las gallinas. No, perdón, lo estoy diciendo mal. No, las gallinas no leen, lo estoy diciendo mal. Tenemos que leer como beben las gallinas. Eso es diferente. Si tenemos que aprender de las gallinas, vamos mal a la hora de leer. Bueno, entonces, ¿cómo hacen las gallinas? Las gallinas hacen así, cogen el agua y hacen así. ¿Habéis visto eso? Pues él lo decía como que tienes que leer y levantar la cabeza para pensar. Es un buen pensamiento. Tienes que coger, pero no, sino levantar la cabeza y que pase. Que pase. O sea, es muy importante. Tenemos que alimentar nuestro
nuestro córtex prefrontal. Comentábamos ayer, cuando hablábamos del endemoniado gadareno, la importancia de que los dos hemisferios cerebrales estén interconectados. La importancia de la expresión oral. Se han hecho investigaciones, ayer lo mencionaba un poquito, pero se han hecho estudios muy interesantes del beneficio que produce, por ejemplo, cuando una persona en la noche escribe sobre lo que ha sido su experiencia emocional, lo que ha pensado, sentido, qué conclusiones saca, en qué quiere mejorar. Cuando hace eso, está trabajando el hemisferio izquierdo y está produciendo un equilibrio, un trabajo integrado a nivel cerebral. Eso es algo fantástico. Por cierto, os hago un pequeño paréntesis de pareja, ¿vale? Os hago un pequeño paréntesis. Uno de los consejos que yo veo en terapia que producen un beneficio más grande a nivel de pareja es hacer algo que yo aprendí en un retiro hace muchísimos años. Era un retiro organizado por la Iglesia Católica. Bueno, una compañera en el hospital me dice, oye, Antonio, tú que estás con los jóvenes y tal, porque entonces estaba con los jóvenes, tenía 25 años, algo así. Dice, oye, tú que estás así con grupos y tal y cual, ¿no te gustaría venir a un retiro que hacemos? Ella era católica, católica profesante. Y digo, pues, a ver, cuéntame, que hablábamos muchas veces de cosas. Sí, pues mira, y vamos a organizar uno en tal fecha. Bueno, pues venga, hablé con mi esposa y nos fuimos para allá. Y fue muy interesante. Pero de todo lo que allí yo escuché, me quedé con esa jugada magistral. Algo que se le llama el 10-10. Y eso consiste en que en la noche, y esto las parejas, los matrimonios que estáis aquí ahora, si lo ponéis en práctica durante un mes, os garantizo, si queréis os firmo un papel, de que la comunicación se ve enriquecida, pero sustancialmente, ¿eh? Y la comunicación es de lo más importante que hay en un matrimonio. Consiste en lo siguiente, 2 libretas, y entonces llega el final del día y cada uno coge su libreta en el mismo momento, están juntos, pero cada uno se va a una habitación, y entonces escribe lo que han sido sus emociones durante el día, durante 10 minutos. Cómo se ha sentido en general, pero especialmente incluso en la relación con su pareja. Oye, cuando me llamaste, pues me sentí contenta, o lo que me dijiste, pues esto no, me sentí mal, tal. No es un momento de acusaciones, es de expresión de cómo te has sentido emocionalmente. Y entonces, cada uno escribe por separado. Tienen que estar en habitaciones separadas, eso es indispensable. Y luego, cuando han pasado los 10 minutos, se intercambian las libretas y se vuelven a separar. Claro, en la comunicación, cuando, imaginad, mi esposa y yo, coge mi esposa y me dice, oye, pues esto que has hecho no me ha gustado, tal cual. Y entonces yo le digo, hombre, pero eres una exagerada, porque yo no lo hice por eso, tal cual, tú lo has interpretado. Yo ya estoy argumentando, pero a la libreta, ¿qué le argumento? ¿Qué le digo a la libreta? A la libreta no le puedo discutir. No me puedo justificar, no puedo argumentar, no puedo decir nada. Entonces me tengo que comer, entre comillas, lo que es su experiencia emocional, a la cual tiene derecho, puede estar equivocada, pero es su experiencia emocional. Y entonces cuando nos hemos leído las libretas, entonces ya nos encontramos. Y ahí hablamos. Pero claro, has tenido ese punto de reflexión, 10 minutitos donde solo te puedes decir a ti, no le puedes decir al otro. Entonces, ese escribir, ese expresar por escrito, ese utilizar la lingüística, el mensaje, o sea, el lenguaje, es enormemente positivo. Cierro el paréntesis. ¿Vale? Esto es de pareja. Bueno, entonces, decíamos el lenguaje como un gran instrumento para el equilibrio emocional. Esto es lo que estábamos refiriendo. Y pasamos a otro aspecto. A nivel microscópico, en el cerebro, bueno, esto me lo salto un poquito porque es un poquito más largo, bueno, lo menciono, no hace falta que lo leáis esto. El tema es que en nuestro cerebro, este autor, Donald Epp, plantea que las neuronas funcionan como familias, ¿vale? Como familias. Estáis todos leyéndolo, ¿eh? Esto es como cuando hay en una biblioteca un libro que pone no tocar. Entonces es lo que más nos llama. Bueno, lo que está diciendo este hombre
aquí tenemos una imagen, aquí tenemos las neuronas, vemos aquí, y entonces se dispara una neurona, se dispara la otra, se dispara aquella, se dispara esta, y es como una familia de neuronas que se vienen disparando. Claro, eso es un automatismo. O sea, se van generando en nuestro cerebro automatismos. ¿En qué porcentaje creéis que trabajáis? ¿En qué porcentaje automáticamente trabajáis? Vuestro cerebro. Antes lo he puesto ahí. Pero no sé si lo habréis leído, no sé si os ha dado tiempo. ¿Qué ponía ahí? 95%. 95% automático. Tremendo esto, ¿eh? Está constatado que cada día venimos a pensar lo mismo que el día anterior. Es como el día de la marmota esta, que ¿sabéis la película esa, no? Que todo se repite, se repite, se repite. Las mismas palabras, las mismas reacciones, las mismas emociones, las mismas tal. Hermanos, tenemos que pasar al modo manual. El automatismo es fundamental para acordonarme los zapatos, porque si cada vez tuviese que estar ahí pensando en el lacito grande, el lacito pequeño, por donde meto la cuerdecita, sería un lío. O si conduciendo tuviéramos que conducir como cuando cogimos el coche la primera vez. Los hábitos, ciertos automatismos son fundamentales. Pero, hermanos, y como cristianos de una forma especial, tenemos que hacernos más dueños de nuestra atención. Tenemos que ser más conscientes de lo que nos rodea, de lo que escuchamos, de lo que vivimos. ¿Sabéis lo que pasa a una persona que, por ejemplo, ha tenido un cáncer y ha visto la muerte cercana y ha podido salir de esa situación? ¿Habéis oído testimonios de decir, oye, qué bonito es ese árbol, qué aroma, el aire fresco? Valoras cosas que prácticamente las tienes incorporadas en tus automatismos. Y como no tienes una atención manual, pues entonces resulta que te pierdes muchísimo de la vida. Y te pierdes muchísimo de temas de la riqueza, ¿no? de lo que puedes aprender, de lo que puedes vivir. Vigilemos los automatismos que nos llevan una y otra vez al mismo lugar. Bien, esto, bueno, sabéis, no sé si el primer día comentamos algo de esto, no estoy seguro, pero los automatismos nos establecen lo que se llama la zona de confort. ¿Verdad que no hablamos de la zona de confort? No dijimos nada. Bueno, la zona de confort todos conocemos, ¿verdad? Más o menos. La zona de confort es la zona donde tú, oye, estás cómodo. No quiere decir que estés bien, pero estás cómodo, porque haces lo que siempre has hecho, piensas lo que siempre has pensado, dices lo que siempre has dicho. Claro, pero no es una zona de crecimiento. Incluso puedes estar angustiado porque hay cosas en tu vida que no funcionan. Y entonces tú quieres salir de la zona de confort y crecer y mejorar y tal. Pero pareciera como que tenemos una goma enganchada aquí, y entonces tú sales, ¿y qué pasa con la goma? Que te estira, y cuanto más quieres salir, más te estira. Y ya dices, oye, mira, tú déjate. Y te vuelves al sitio. Pero claro, eso es una pena, es una pena. El otro día estaba en la consulta y me dice una persona, dice, precisamente era en relación con el tema devocional. Y le planteé que para la evolución que queríamos conseguir era muy importante que hiciera ese método devocional y tal. Y me dice, ¿sabes, Antonio? Dice, es que ya no miro el tiempo, es que me lo paso tan bien. Bueno, ya los que os quedéis y tal, o los que recibáis la información, veréis que sí que hay que tener en cuenta el tiempo. Pero él lo decía como que se lo pasaba tan bien y que le gustaba hacerlo y que se pasaba rato haciéndolo, y no hay que, bueno, ya veréis que no es así, ¿eh? Tiene que tener un tiempo concreto para que sea efectivo en la medida que se desea. Bueno, pero el caso es que decía eso, y al principio le costaba muchísimo leer la Biblia porque no se sentía motivado, no encontraba el momento, tal. Y digo, qué bonito, porque cuando tú te mantienes suficientemente el tiempo necesario fuera de tu zona de confort,
la zona de confort se hace mayor. Y has crecido y estás en la zona de confort. A lo mejor te sale una forma de hablar, de reaccionar, de gestionar ciertas cosas de una manera inadecuada. Pero si disciernes que no ese es el sitio donde te tienes que quedar, y te sales y te mantienes con la ayuda de Dios y con inteligencia, llega un momento en que eso es zona de confort. Y entonces te sientes bien y consigues un crecimiento. Bueno, estamos llamados a ampliar nuestra zona de confort. Hay un texto en la Biblia, en Isaías, que dice: ensancha el sitio de tu tienda. O sea que es un poco esto. Bueno, vemos otro aspecto que es la neuroplasticidad, que esto probablemente conocemos el tema, ¿no? La neuroplasticidad, ¿vemos ese aparato? Ese no es neuroplástico. Eso no cambia. Se puede estropear, pero no cambia. Pero el Señor nos ha dado a nosotros la facultad de que nuestro cerebro puede cambiar. Por eso podemos transformar nuestra mente, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer nuevos caminos en nuestro cerebro. Antes lo veíamos. Y la neuroplasticidad se basa también en la capacidad de neurogénesis. Nuestro Dios nos ha creado de forma que en nuestro cerebro se van generando nuevas neuronas, ¿verdad? Sabéis que durante tiempo se pensó, ¿verdad?, que no se hacían nuevas neuronas, solo perdías neuronas como una especie de hemorragia y vas perdiendo neuronas. Es verdad que pierdes, pero se van haciendo algunas. Es verdad también que de pequeñitos o de jóvenes se generan muchas neuronas y que cuando uno llega a ciertas edades se generan mucho menos. Pero ¿sabéis la edad de la persona que ha sido estudiada mayor y se ha visto en el hipocampo cómo se generaban nuevas neuronas? 97 años. Con 97 años todavía se generaban nuevas neuronas. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Bueno, aquí dice hasta pasados los 80 años, pero luego hay investigaciones hasta los 97. Es importante que tengamos en cuenta, si queremos sacarle partido a nuestro cerebro, que hay cosas que influyen mucho en la neurogénesis. Uno de los aspectos que más efectivos es el ejercicio físico. Correr, andar, ejercicio físico aeróbico. ¿Qué es aeróbico? Andar, correr, nadar, si es que saben nadar como para nadar durante tiempo. El ejercicio físico se ha visto en 3 meses de ejercicio físico aeróbico de una cierta intensidad, o sea, andando ligeros, un 12% de crecimiento del hipocampo. 12% del hipocampo. El hipocampo es donde se produce mayormente la neurogénesis y es clave para el tema del aprendizaje y la memoria. ¿Queremos mejorar la memoria? Hagamos ejercicio. 12%, y en casos de personas con esquizofrenia se ha visto incluso un 16% en 3 meses. Es tremendo, es tremendo. Fijaos aquí, tenemos un cuadro aquí donde vemos las cosas que favorecen la neurogénesis. Pues el enriquecimiento ambiental, pues por ejemplo con los niños dándole muchos estímulos, el ejercicio voluntario, aprendizaje, aprender cosas, la conducta sexual también estimula la formación de nuevas neuronas, los esteroides sexuales, aunque eso no interesa, fármacos antidepresivos, fijaos qué curioso, hombre, que nadie se tome fármacos antidepresivos para tener más neuronas, pero se ha visto que fomenta la neurogénesis, aunque tiene otras cosas malas, por supuesto, ¿no? Los antidepresivos hay que tomarlos cuando es necesario y si no, no. Cuando hay un daño neuronal e inflamación, el cerebro Dios lo ha hecho de tal manera que pueda regenerar más neuronas. Bueno, la oxitocina que decíamos, el amor, la confianza, el cariño, también lo estimula. Bueno, lo que perjudica es el estrés, el envejecimiento, las drogas, los glucocorticoides, etc. Bueno, fomentemos la neurogénesis. Ahora, imaginad, hermanos, si el cerebro tiene esa capacidad de crear nuevas neuronas. Se habla en un cerebro adulto, se habla de unas 1.400 neuronas al día, pero perdemos muchas más, ¿eh? Se pierden muchas más. Pero bueno, ahí hay una
un trabajo precioso. Bueno, imaginad la neurogénesis fomentada por la espiritualidad. El Señor nos ha hecho de forma que la espiritualidad tiene un efecto maravilloso en el cerebro humano. Todo lo que sea cultivar la lectura de la Biblia, la oración, la comunión con Dios, el servicio a los demás, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, es como si alimentáramos nuestro cerebro. Es algo maravilloso. Ahora fijaos, hasta aquí hemos hablado de fisiología, de lo que tenemos ahí en el cerebro. Pero precisamente a través de la espiritualidad nosotros podemos subir más allá incluso de la fisiología. Y aquí es donde está un poco el concepto del tema que en esta mañana queríamos compartir, que es la limitación del amor fisiológico. Y esto también quiero compartirlo con vosotros. O sea, vamos a hablar de la superación de la fisiología, el amor no fisiológico. O sea, si Dios nos ha dado una fisiología maravillosa, ahora podemos dar un salto más allá de la fisiología a través de la espiritualidad. Y eso lo vemos de una forma especial, concretamente en el tema del amor. Vamos a ver. Esto lo vamos a hacer de una forma bastante sintética. El amor fisiológico es muy limitado. Todos, ¿verdad?, entendemos, coincidimos, comprendemos que el amor es importante, ¿cierto? Es importantísimo. De hecho, se ha podido ver que una persona no puede mantener el equilibrio psicológico si no se siente amado o amada, al menos de una forma significativa, por una persona. Al menos por una persona. Si no, nos desajustamos. No podemos. Es indispensable para el equilibrio emocional. ¿De dónde viene el amor? Bueno, sabemos ya que viene de esa fisiología, de ese sistema límbico, y que el amor tiene incluso efectos tan bonitos, por ejemplo, la belleza. La belleza, el amor es un gran embellecedor. Esta autora, que es la autora del libro Mujercitas, esta novela que es tan conocida, pues ella dice esto, ¿no? El amor es un gran embellecedor. ¿Estáis de acuerdo con eso? Cuando una persona está enamorada, cuando una persona quiere y tal, ¿verdad? O sea, es que no hay maquillaje comparable, o sea, es que la sonrisa, los ojos, la vida, o sea, es algo muy bonito, ¿verdad? Hay un texto en la palabra de Dios también que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Entonces, cuando quieres, cuando te sientes feliz y tal, pues oye, hasta los que no somos muy guapos, pues salimos mejor, ¿eh? O sea, todos ganamos, ¿eh? Todos ganamos. Bueno, es algo fantástico. Bueno, os voy a decir una cosa que no llevaba idea de decirlo, pero a veces, a lo mejor mi esposa y yo, la verdad es que discutimos muy poquito. Según nos vamos haciendo mayores, cada vez discutimos menos. Y doy muchas gracias a Dios por ella, desde luego. Mi esposa para mí es, Sara la conoce, y bueno, para mí es lo máximo, ¿no? Es tan significativa para mí. Ahora cumpliremos dentro de 3 años los 50 años de casados. Sí. Nos casamos jovencitos y doy muchas gracias a Dios por ella. Bueno, pues a veces alguna discusión y tal, y estamos hablando, no estamos de acuerdo en algo, y entonces el Señor parece que te dice por su espíritu, dale un abrazo. Estamos viendo las cosas diferentes, ¿no? Y entonces, no lo hago siempre eso, ¿no? Sería un poco, pero a veces lo he hecho, y he sentido que Dios te lo dice. Y entonces estamos así enfadados y tal, y he dado 2 pasos, le he dado un abrazo, le he dicho, te quiero. ¡Guau! Se ha resuelto. Luego hemos hablado y ha sido más fácil ponerse de acuerdo. Pero es que cuando nos sentimos queridos, es algo, el amor es sanador, es algo maravilloso que Dios ha puesto ahí en el ser humano, ¿verdad? Bueno, el amor, hermanos, es muy agradable, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, pero fijaos, aquí es donde vamos a poner un pero. Un pero. ¿Qué cosa, no? Ponerle un pero al amor. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Pero. Ahí.
el amor fisiológico no siempre evita actitudes egoístas. ¿Habéis visto, por ejemplo, una mamá que lleva a su carrito un bebé y va fumando? ¿Lo habéis visto eso? Uy, te entra así. Le dirías algo, no puedes decir nada, ¿no? En fin. Pero hombre, ¿pero cómo puede ser? ¿No ama a su bebé? Claro que ama a su bebé. Pero la adicción le puede. El amor fisiológico no siempre puede evitar las actitudes egoístas, no siempre evita las discusiones, incluso a veces intensas. A veces hay ofensas, descalificaciones entre personas que se aman, ¿o no? Es así. Hay malas decisiones, por ejemplo, sexuales. Dos personas que se quieren y eso no evita que a lo mejor tomen decisiones sexuales equivocadas que a veces marcan su vida. Abusos. Personas que abusan de otra y la quieren o dicen quererla y posiblemente sea cierto, pero ejercen abuso, dañan a la persona, a la dignidad de la persona. Celos enfermizos. Personas que quieren pero que hacen la vida imposible a la otra persona por sus celos, su posesión, su propia inseguridad. Rupturas, separaciones, divorcios, a veces entre personas que se quieren, porque no han sido capaces simplemente por el amor, resolver esa situación. A veces incluso venganzas. Hermanos, el amor fisiológico es muy limitado. Si nosotros hablamos de los niveles de amor, hay un amor, vamos a llamarle amor, es fácil amar al que te cae bien. Bueno, a mí, os digo una cosa, el verbo caer me cae muy mal. Sí, a mí eso de me cae mal alguien es que es una cosa que me suena. No me puedo imaginar a Jesús diciendo, oye, este me cae mal. ¿Verdad? No podemos imaginarnos eso, ¿no? Pero bueno, nos entendemos, ¿no? La persona que, oye, que en fin, que enseguida es más fácil amarla. Es fácil amar, sobre todo, más fácil aún, al que me hace favores, me hace cosas que, en fin, que me hacen sentir bien y tal, pues, vale. Es fácil amar a familiares y amigos, en una condición normal. Hasta ahí el amor fisiológico, ¿verdad?, funciona. Ahí con mi sistema límbico voy bien. Pero claro, cuando subo el nivel, el amor a los enemigos, ¿qué dijo Jesús? Claro, amad a vuestros enemigos. Ahí el amor fisiológico patina en las curvas. Derrapa. No es suficiente. Con tu amor fisiológico no puedes eso. No digamos llegar al amor de 1 Corintios 13. No puedes. El amor de 1 Corintios 13 es otro nivel, es estratosférico. No. Con tu cerebro fisiológico no puedes. Tiene que ser por medio de la espiritualidad que tú accedas. O sea, Dios te ha dado un potencial en tu cerebro para que cuando lo pones en contacto con Dios, entonces sí, puedes acceder al amor divino, al amor de 1 Corintios 13. Y hay aquí una escalera que todos conocemos muy bien, que es la escalera de 2 Corintios 13, perdón, de 2 de Pedro 1, estoy yo ahora en Pedro, en la epístola de Pedro, y es algo fantástico, hermanos. Cuando nosotros vemos esa escalera, cuando dice, añadiendo a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Piedad, amor fraternal. Hermanos, qué bonito es esto. ¿Cuántas personas no conocen eso? ¿Cuántas personas no conocen que el amor verdadero se construye por ahí? Que tiene que tener un componente de fe, que tiene que tener virtud, que no puedo poner amor y hacer cosas deshonestas, feas, que no son buenas. Conocimiento, el conocimiento de Dios, de su voluntad, incluso de nosotros mismos, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. El amor está en lo alto de esa escalera y se alimenta de cada uno de estos elementos en un proceso de crecimiento. Este amor, hermanos, sí que evita actitudes egoístas,
sí que evita malas discusiones, sí que evita ofensas, sí que evita malas decisiones, cualquier forma de abuso, celos enfermizos. Este amor sí sirve, este amor sí llega para resolver estas cosas. Hermanos, necesitamos ese amor cada día para despertarnos con gratitud y vivir el día con plenitud, para mirar a nuestro cónyuge o a nuestros hijos y llegar con nuestra mirada más allá de su piel, para no tener una relación superficial con nuestro prójimo en general, en una discusión porque nos muestra los límites y nos hace respetar, en los aspectos materiales porque nos ayuda a amar la honestidad y nos hará desprendidos, porque necesitamos discernir lo valioso. Sin ese amor resultamos engañados y vamos detrás de cosas que no llevan a ninguna parte, porque necesitamos perdonar y perdonarnos, porque si no habremos vivido realmente ese día. Y hermanos, ya casi concluyendo, aquí está esta imagen, y en esta imagen vemos que son unos vasos comunicantes, vasos comunicantes. Y en esos vasos comunicantes, realmente Dios nos muestra que el amor de Dios viene con regalo. ¿Os gustan los regalos? Bonitos los regalos, ¿verdad? Pues el amor de Dios viene con regalo. Estos vasos comunicantes, sabéis, el fruto del Espíritu no es los frutos, es el fruto, ¿no? Cuando crece uno, crece el otro. Y es que realmente cuando el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el amor, crece el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Y entonces, ¿esto qué es? Esto no es teología, por más que nos pueda gustar la teología, esto es carácter, ¿o no? Esto es carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, esto es carácter. El fruto del Espíritu es carácter. Y hermanos, aquí os quiero dar un pequeñito consejo que lo recomiendo muchas veces, que yo mismo lo he practicado y lo practico en temporadas. Sabéis, nuestro cerebro funciona en 5 tipos de ondas. Vamos a apuntarlo aquí, va dependiendo de los hercios, que son la velocidad de las ondas. Tenemos las ondas delta, las ondas teta, las ondas alfa, las ondas beta y las ondas gamma. Estos son los 5 niveles de ondas cerebrales que tenemos. Y bueno, cuando estamos durmiendo, ¿vale? Cuando estamos en la cama, pues ahí estamos en ondas delta, ¿vale? Cuando nos despertamos, justo cuando nos despertamos, en ese momento estamos en las ondas teta, THT, THETA. En ese momento nuestro cerebro es como si fuera un terreno labrado. Tanto cuando estamos a punto de dormirnos, como cuando estamos a punto de despertarnos se produce esto. Hay quien refiere que incluso sería la puerta del inconsciente. Yo os voy a recomendar que lo probéis, que en el momento justo de despertaros, quien sepa el fruto del Espíritu de memoria, lo diga inmediatamente después de despertarse. No se espera nada, inmediatamente. El que no lo sepa de memoria, que lo aprenda, o simplemente que tenga un papelito y que lo diga.
No hay que decirlo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No. Hay que decirlo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, como captando el significado que tiene cada uno de los términos. ¿Recordáis lo que decíamos el primer día? Aquella experiencia, que por cierto tengo aquí el libro y los autores, que no recordaba, el título sí, pero no recordaba los 3 autores que lo escriben, y que es un libro que por cierto recomiendo a las personas que puedan tener situaciones traumáticas en su vida. Es un libro muy bueno para todos esos temas que hemos podido vivir, experiencias duras, difíciles, que pueden estar en nuestro cerebro, que pueden estar mediatizando nuestra vida emocional. Ese libro se titula En casa. Y yo lo mandaré con el material devocional, lo mandaré para que los que queráis podáis haceros con él. ¿Vale? ¿Recordáis? Estos autores cogían y hacían la experiencia, ¿recordáis? Lo digo así por si hay hermanos que no estaban ese día, lo digo rápidamente. Estos autores, Kuzma, el matrimonio Kuzma, y luego hay otro autor también, y entonces dicen a las personas, por favor, cerrad los ojos. Todos cierran los ojos y dicen, voy a decir una palabra y ustedes tienen que simplemente recoger la palabra. Y entonces cuando ellos decían, cuando estaban las personas así, entonces ellos decían, chocolate. Una palabra, no. Y entonces dejaba un par de minutos, chocolate. Y entonces luego las personas daban testimonio, bueno, ¿y qué? ¿Hay alguien que quiera decir qué le ha pasado? En fin, ay, sí, yo me he acordado de mi abuelita que me preparaba y tal. Y cada uno, esa palabra, conectaba familias de neuronas en nuestro cerebro y generaba recuerdos, generaba reacciones emocionales. Pues pensad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y eso, en ese momento en que nuestro cerebro está en esas ondas, es como la lluvia que empapa, que dice el texto de Hebreos 6, empapa la tierra que da hierba verde en el territorio, en el terreno de cada uno, dice el texto bíblico. Si hacéis esto durante unas semanas, podréis ver. Y veréis que en un momento determinado, a lo mejor os falla la paciencia y os vendrá el texto. Paciencia, amor, benignidad. ¿Qué es la benignidad, por cierto? ¿Qué es la benignidad? Porque ese término muchas veces estamos confundidos. ¿Es la bondad? No, porque es benignidad, bondad. ¿Qué es la benignidad? Normalmente nos cuesta tener bien perfilado ese concepto. Porque el término benignidad se utiliza en medicina, claramente, en los tumores benignos o malignos, ¿no? Pero no forma parte de la manera de hablar general de las personas. La bondad es un acto bondadoso, es un acto, es una palabra bondadosa. Pero la benignidad tiene un componente más mental. Si yo tengo benignidad con mi hermano y yo veo un error en mi hermano o me lo parece a mí, tiendo a ver, pues quizás está cansado, a lo mejor necesita ayuda, tal vez tendría que hablar con él. No es el juicio, no es la crítica, no es la condena. La benignidad es mirar e intentar ver el lado positivo o probable que pueda de alguna forma contemplar una visión más positiva de la persona. Es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante. Y el Espíritu Santo quiere darnos eso, benignidad, bondad, fidelidad, todo ello. A mí, hermanos, me gusta este consejito, lo comparto mucho en consulta y en diferentes lugares, y me gusta también decir, es un consejo simplemente, es una opinión, por la noche, claro, yo no puedo calcular cuándo me voy a dormir, ¿no? Porque, claro, imagina que yo digo el fruto del Espíritu y a lo mejor tardo 5 minutos en dormirme, entonces no entra en ese punto, ¿no? Entonces, lo que sí que es muy recomendable es que la oración de la noche
cuando oramos delante de nuestro Dios de noche, la oración sea de gratitud y alabanza, no de petición. Bueno, esto es muy personal, pero estamos hablando del efecto en nuestro cerebro. Cuando yo quiero descansar, me centro sobre todo, que tengo muchos motivos para agradecer a Dios, como antes decíamos. Yo puedo pedir en cualquier momento del día, porque las oraciones tienen tres partes, fundamentalmente. Son peticiones, alabanzas y gratitudes. Pues las gratitudes, especialmente por la noche, que se unen a las alabanzas. Pero sobre todo, la alabanza tiene la función mental de que me ubica delante de Dios y me muestra mi condición de ser criatura ante un Dios que es creador. Pero la gratitud ya no es exaltación, alabanza, que también puede estar ahí. La gratitud es que produce un efecto en el sistema límbico realmente extraordinario. Apela también a nuestra cognición, porque yo tengo que recordar por qué agradezco. Es muy importante saber, pensar, reflexionar sobre los motivos que tengo de agradecimiento. Por ejemplo, yo conocí el Evangelio con 17 años. Si yo no hubiera conocido el Evangelio, ¿qué revistas me gustaría ver? ¿Qué películas yo disfrutaría? ¿En qué ambientes me gustaría estar? ¿A quién hubiera unido mi vida? Hermanos, es que te pones a pensar y tienes motivos de gratitud por todas partes. Entonces, en ese momento de la noche es maravilloso realmente coger y agradecer a Dios. Ponemos a nuestro cerebro en la condición óptima. Es un gozo, es algo maravilloso. Hermanos, de esta manera seremos felices y haremos más felices con el fruto del Espíritu. El Señor, ¿os acordáis que ayer, que luego yo no lo desarrollé, ya era muy poco tarde, que hablábamos de un podium donde estaba la definición de Augusto Curie como una definición fantástica de salud mental, y luego yo refería que había dos que para mí eran, bueno, los top. Uno es el fruto del Espíritu, que es la descripción de salud mental, imaginad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso es salud mental, y luego las bienaventuranzas. Si os aconsejo humildemente esa experiencia del fruto del Espíritu en la mañana, os aconsejaría también que las bienaventuranzas, 9 bienaventuranzas, igual que el fruto del Espíritu, no dejáramos pasar ninguna semana, podríamos hacerlo como decir, una lectura de sábado, las bienaventuranzas, una lectura semanal de las bienaventuranzas. No deberíamos, yo creo que no deberíamos dejar pasar una semana sin tener un acercamiento a ese momento cumbre del mensaje del Sermón del Monte. Lo lees y te das cuenta que está ahí la salud psicológica mental de un ser humano. Bueno, hermanos, ya terminamos y simplemente tengo que mencionaros las condiciones, si no, no es honesto de mi parte no hablaros de las condiciones que tiene esto. La salud mental, la felicidad, ser felices o hacer felices. Hermanos, tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad de Dios. Debemos desear realmente, que el Señor nos llene plenamente y nos dé esa salud psicológica, espiritual. Debemos pedírselo expresamente. Mirad, hermanos, el tema del amor que estábamos comentando en este tramo final de la reunión, el amor es el factor más sanador para la mente que puede existir. El amor. El amor nos permite la paz, nos permite todo lo demás que hemos visto. Es que aporta a nuestro ser un estado de equilibrio fantástico. Y tenemos que pedírselo al Señor. Y yo muchas veces lo he aconsejado también, hacer una semana de oración. Pero ya no digo como iglesia, sino a nivel personal. Una semana en la que le pidamos al Señor esto, que nos dé ese amor y que actuemos conscientemente, perdonando, sintiéndonos peregrinos hacia ese reino del amor. Hermanos, concluyo
no nos conformemos con nuestra capacidad fisiológica de amor natural, vayamos a Dios que quiere darnos de su amor sobrenatural cada día, cada mañana. Como decimos, es el alimento perfecto para tu cerebro. Y ya, hermanos, simplemente, ¿recordáis las decisiones que hemos mencionado? Construir nuestra vida emocional sobre la fidelidad a los principios de la palabra de Dios. No dejar pasar un solo día sin mirar a Jesús, solo así podremos crecer. Tercera decisión, usar la palabra como instrumento de sanidad para nuestra mente. Cuarta decisión, cuidar nuestro cerebro como un tesoro que Dios nos ha dado. Quinta decisión, pedir a Jesús que toque cada imperfección con su amor divino. Y solo una última imagen. Cuando nos acostemos esta noche, recordemos el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y el Salmo 139, prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien, para la gloria de Dios. Que Dios os bendiga mucho a todos.